Sin censura. Hola, muy buenas noches a todos amigos, sean muy bienvenidos a su espacio Sin Censura. Recuerden que todos los jueves vamos a estar aquí poniendo la cara, mostrando el rostro y tratando la forma de hacer patria. Quisiera recordarles que antes de que empecemos el programa, este es un espacio patrocinado por Movimiento Libertad. Movimiento Libertad va a estar ahí siempre mostrando la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos allí para defenderla. El día de hoy, como pueden observar, aquí a la par mía tengo el tema el cual vamos a estar desarrollando el día de hoy, que es lobos vestidos de oveja. Un tema muy interesante y a la vez también muy fácil de analizar porque nos hemos estado dando cuenta que con el pasar del tiempo se han estado quitando el traje de oveja a todos los lobos que están mordiendo nuestro país. Pues el día de hoy hemos invitado a un personaje muy importante, activo en la política. Él es César Reyes, diputado por el partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista, en el cual vamos a estar analizando este tipo de situaciones, ya que hemos visto que en esta semana se ha empezado así como a rebalsar la cloaca. Pues bueno, le quiero dar la bienvenida a César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bienvenido. Para mí es un honor, es un placer y un privilegio tenerte nuevamente acá compartiendo con nosotros, defendiendo nuestra república y haciendo un análisis de lo que está pasando. ¿Cómo estás? Hugh Irving, ¿cómo estás? Siempre es un gusto poder platicar con nuestros amigos del Movimiento Libertad sobre la coyuntura nacional, temas importantes, pues que la población tiene que estar enterado del acontecer político y sobre todo, pues en la materia que yo les puedo ayudar en el acontecer legislativo y sobre todo con este buen tema, lobos vestidos de oveja. Yo creo que ese tema representa bastante bien la realidad política que hoy por hoy estamos viviendo los salvadoreños y creo que es importante que la gente pues poco a poco vaya despertando y se dé cuenta quiénes son esos lobos en realidad. Es un tema muy sensible para la gran mayoría de población, pero tenemos la solvencia de que es muy importante que estas cosas se den para que estén mostrando realmente la cara que tiene que ser estos personajes que están guiando nuestra república. En teoría la están guiando, pero no sé qué es lo que están haciendo realmente. Pues César, quisiera que rompiéramos el hielo el día de ahora y que platicáramos acerca de todos estos temas que se vienen a continuación. Y quisiera mostrarte la primera pregunta. Sería esta. ¿Se está destapando la corrupción en tan poco tiempo? O sea, digo tan poco tiempo porque no tenemos una historia larga que contar de esta nueva administración, tanto legislativa. Bueno, la dictadura, pues, ejecutiva, legislativa, judicial, todo. Claro, mira, Irving, yo quisiera iniciar pues antes de responder tu pregunta con una frase muy famosa de Abraham Lincoln, que él dijo que podés engañar a todo el mundo algún tiempo, podés engañar a algunos todo el tiempo, pero no podés engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y yo creo que esta es la realidad que estamos viviendo hoy nosotros sobre la situación política en El Salvador, sobre la tiranía que estamos viviendo, porque en realidad vemos secuestradas pues la mayoría de instituciones del Estado y que éstas están serviles y dominadas al poder ejecutivo y al poder del presidente. Ujú. El problema es que esta casta política que durante la campaña que hizo millonaria, incluso con recursos del Estado, se llenaban pues sus bocas diciendo de que no iban a ser igual que personajes oscuros pasados involucrados en temas de corrupción, pero hemos estado viendo pues que la realidad es otra, que hay fuertes señalamientos de corrupción, que estamos viendo una actitud del gobierno en aras de ir en contra de la transparencia o de una cultura de la transparencia. Estamos viendo también que el tema de la rendición de cuentas no es algo que este gobierno tenga en su agenda, no es algo que incluso la Asamblea Legislativa tenga en su agenda. Y Ujú. estamos viendo cómo se está deteriorando nuestra democracia y El Salvador empieza a salir
en esas listas, no solo de personajes corruptos y antidemocráticos mencionados que están en el gobierno, sino que también en esas listas de países más corruptos o de países que tienen un menor trabajo en contra de la corrupción o incluso de países señalados con problemas serios, pues, con respecto a este tema de la corrupción. Entonces, es algo que el discurso político no encaja con la realidad que nosotros estamos viviendo como país. Así es, yo creo que de los primeros pasos o los primeros indicios de la corrupción en nuestro país fue desde que se empezó a manejar el tema de la pandemia. Desde ahí empezamos a ver como indicios de que esto iba de mal en peor. Y para muestra, un botón. Quiero mostrarte aquí en pantalla uno de los principales descorches de botella, por decirlo así, de la corrupción que se han estado dando en estos últimos días. Te voy a mostrar aquí un reportaje donde se señala a una diputada, actual diputada de la Asamblea Legislativa, la cual dice el tema en sí. La señorita, perdón, González, la donación de Luxemburgo y los objetos perdidos del Injuve. Y lo más caótico de esto es que esos objetos perdidos los estaba reclamando otra compañera actual de sus representados, pues, de su partido representado. Entonces, esto hace pensar, aquí tengo un pequeño video que no lo voy a poner por obvias razones de copyright y todo eso, pero vemos hasta actas y vemos mucha información de esta investigación periodística que se ha dado y hasta el día de hoy no creo que se haya querido defender. ¿Cómo lo ves ahí en la asamblea? ¿Cómo se está manejando eso? Ya que vos estás ahí adentro, en medio de todos esos lobos que están mordiendo la carne. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven eso ustedes? Sí, claro, mira, este es un tema que, de hecho, nosotros nos enteramos el día de la plenaria, pues este tema era trending topic, ¿verdad? En las distintas redes sociales, el país estaba hablando sobre este tema, pero yo creo que lo que cabe rescatar es que en realidad estos personajes políticos, este es uno de los tantos casos y de los tantos señalamientos que se han dado no solo en el gobierno, sino que también de funcionarios públicos del partido Nuevas Ideas, porque podemos hablar del manejo de los fondos de la pandemia, podemos hablar de las compras a sobreprecio, podemos hablar de aquellos Ujú. famosos $300 que el gobierno repartió en la pandemia y si la población pues todavía se recuerda un DUI ahí famoso que salió repetida no sé cuántas miles de veces, en donde a ese mismo documento único de identidad le caían 1000 veces, le cayeron $300. Podemos también hablar del caso del ministro de Salud con el tema de la venta de insumos médicos a sobreprecio a familiares, que contrató empresas de familiares. Podemos hablar también del De la construcción diputado, del gallinero. la construcción del gallinero. Podemos hablar también del diputado y jefe de fracción del partido Nuevas Ideas con la venta, con el señalamiento sobre la venta de aires acondicionados a sobreprecio al sistema de salud. Podemos hablar también de un sinfín de casos que se están dando y se están destapando cada día más, y estamos viendo cómo el gobierno trata de alguna manera, pues, a través de su aritmética legislativa, a través del monopolio de la fuerza que ejerce con el poder del Estado, para intentar tapar esta corrupción. Si todos recordamos aquella famosa ley Alaví, que lo que servía era para tapar cualquier tipo de investigaciones que se pudiesen realizar al Ministerio de Salud sobre el tema del uso de los fondos en la pandemia. También podemos recordar aquel famoso diputado que intervino para que la Fiscalía General de la República en aquellos tiempos no pudiese realizar investigaciones en el Ministerio de Salud. Él bloqueó y bueno, y ahora se jacta de ser casi un héroe, dice, porque detuvo las investigaciones de la Fiscalía General de la República, que lo que andaba Ujú. buscando era información sobre el manejo de los fondos en la pandemia. Entonces,
yo creo que cada vez más las gotas no solo van derramando un vaso, sino que se pudiese decir ya cántaros y barriles ya de tantos casos de corrupción. Y creo que este último que se hizo trending topic ahí con la Es que diputada. este último me llama la atención, César, porque está bien documentado, no hay a dónde esconderlo, Claro, no hay a dónde claro, justificarse, no hay nada. Aquí tengo en pantalla el memorándum que le envió Marcela claro, Pineda, una de las actuales compañeras de la bancada, que a donde dice asunto, ojo, bienes sin ubicar, ¿a dónde están esos bienes? Y ahora claro, cómo se quitan, por decírtelo así en buen salvadoreño, cómo se quita la pedrada, cómo y de claro. dónde. No, Está, y de ajá, hecho hay dos cosas, yo te lo voy a decir. Una que genera impotencia y genera indignación, porque si nosotros viéramos este tipo de situaciones o un caso de estos se desarrollara en un país de primer mundo, ya que ellos hablan tanto de llevar a El Salvador a un país de primer mundo, este tipo de situaciones en un país de primer mundo estaríamos hablando de la destitución de un funcionario público de su cargo, inmediato, inmediato, ya, inmediato. El problema es que así es. vivimos en un país en donde las instituciones están secuestradas, en donde a través de un golpe de Estado quitaron la Corte Suprema de Justicia, quitaron al fiscal general de la República y después se dedicaron a remover todos los jueces del órgano judicial y poner jueces afines al gobierno. Hoy, ¿qué sucede? Ujú. ¿Quién investiga? Nadie. ¿Quién juzga? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La corrupción se ha vuelto hasta cierto punto para estos personajes legal, porque como no hay nadie que lo investigue, porque como no hay nadie quien la persiga, hoy el delito de corrupción estaría permitido para este gobierno. Yo creo que, para serte honesto, César, en lo personal, yo creo que si hay alguien que lo persiga, si hay alguien que va a estar como poniendo el dedo en la llaga, pero cuando son ellos no se van a investigar, porque Claro, tenemos un caso actual, o sea, que todavía está caliente y reciente, por decirlo así, el caso del señor Catalino, que lo total. vimos, que él se estaba manifestando, hasta cierto punto se justificó, pero no era la forma de tratar, o sea, en lo personal, yo como ciudadano, te lo puedo decir, y concuerdo con otros ciudadanos con los que he platicado acerca de este tema, que no era la forma de hacerlo cuando hay otras personas que están haciendo cosas peores, como el caso que estamos presentando ahorita. Este caso Claro. es para detención, así, en el momento de venir y decirle, hey, vení, justifica, vamos a entrar en un proceso, así como le hicieron a los dos diputados que los acusaron de traidores, traidores del pueblo, y esto que está pasando ahorita no es traición al pueblo, estarse robando dinero que venía en donación. O sea, está bien complicado. Te voy a poner ahorita en pantalla la otra pregunta que me parece muy interesante porque debido a que tocamos ese tema, sería muy bueno analizarla. ¿Se debe estudiar el desafuero para los diputados de nuevas ideas que estén involucrados en casos de corrupción? En este punto, Irving, yo creo que no es que se debería de estudiar. Yo creo que en estas situaciones y siguiendo el discurso del oficialismo sobre el tema de la corrupción, las comisiones de investigación especiales se tenían que armar desde ya Ujú. para empezar a investigar todos estos casos de corrupción que se están dando de ciertos funcionarios públicos en el gobierno. Pero volvemos a lo mismo. Cuando se trata de ellos, no existe ley, pero cuando se trata de la oposición, ahí sí aplica todo el peso de la ley, incluso cuando no se sigue el debido proceso, violando garantías constitucionales a los oponentes, se podría decir. El caso del señor Catalino y sus líneas de buses. En lo personal, Ujú. te lo digo, no es que esté defendiendo a un personaje, no estamos defendiendo a un empresario Pero lo estamos tomando de cuando ejemplo. nosotros nos pronunciamos en contra de esto. Estamos defendiendo a la empresa privada, que es distinto. Ah, sí. Ujú. Estamos defendiendo al derecho natural de la propiedad privada, que es distinto. Estamos Sí. defendiendo que la ley sea igual para todos y que se aplique un debido proceso.
Eso hacen las democracias, eso hacen las sociedades que respetan el Estado de Derecho, ¿ya? Eso hacen las sociedades más racionales, pues. Pero estamos viendo hoy por hoy que tenemos un gobierno que infringe todo tipo de ley para sacar su conveniencia y inaplica cualquier ley para proteger a los funcionarios públicos que son afines o que son leales a esta dictadura, pues. Ahora, César, ya que vos estás ahí en la Asamblea Legislativa, te topás con estos personajes que están siendo acusados en redes sociales porque es el único medio que nos quedan, porque a mi percepción todavía eh, no se habla lo que se tiene que hablar en los medios tradicionales. ¿Cómo están tomando esta situación ellos cuando aparece alguien que se le está como involucrando en actos de corrupción, como por ejemplo lo que acaba de pasar? ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Les da igual? ¿Les vale? Cuando ustedes tratan de proponer algo, obviamente ya lo hemos visto por redes sociales que ellos no se comportan de la manera adecuada que debe hacer. ¿Cuál es la situación que se vive en la Asamblea Legislativa con respecto a este tipo de temas? Mira, yo te lo puedo decir, yo pensaría que no es un tema que les da igual, porque en realidad el tema fue trending topic, por ejemplo, el último caso que estábamos hablando fue trending Ujú. topic todo el día, ya durante toda la sesión plenaria ese tema pues estuvo en las redes sociales todo el tiempo. ¿Qué me pareció extraño? El tema de que ellos querían de una u otra manera intentar cambiar la narrativa en redes sociales sobre esta situación. Obvio que en la Asamblea Legislativa no se pronuncian sobre estos señalamientos de corrupción, guardan un silencio total de frente a los medios de comunicación, evitan cualquier tipo de cuestionamientos de los medios de comunicación que hasta el día de hoy pues son independientes o cualquiera que intente preguntar sobre esta situación y trataron de todos los medios posibles intentar cambiar la narrativa que se estaba llevando en redes sociales. Y te lo mencionaba en un principio, o sea, hoy sí pueden decir que rompieron récord, hicieron historia, porque por lo menos en la plenaria pasada tanto que criticaban el tema de la dispensa de trámites, pues la plenaria anterior rompieron el récord del uso de dispensa de trámite en toda la historia de la Asamblea Legislativa en El Salvador. Jamás en una plenaria se había utilizado la dispensa de trámite tanto como lo hicieron en la plenaria anterior. Esto que demuestra no solo la falta de debate, que yo creo que ya todos los salvadoreños sabemos que en esta Asamblea Legislativa pues Es no que tienen cuando debate y yo creo que que cuando ellos quieren debatir y se sienten perdidos, empiezan a sacar la misma frase, la misma estrofa, el mismo párrafo de siempre. O es sea, toda imposible. la Y vida. sabes, algo que sí te voy a decir, cuando ellos están en la situación en la cual no pueden debatir, recurren al mismo discurso en el cual hablan Eso. de los gobiernos anteriores. Esa es la primera excusa y creo que es el as bajo la manga preferido de ellos. El segundo es COVID-19, ese es como el caballito de combate también de ellos. Y ahora se le suma el tema de el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Ah, Estas sí. tres excusas ellos las utilizan para intentar desviar la atención y que no quede en evidencia la incapacidad completa que tienen para poder resolver la problemática que está viviendo nuestro país. Entonces tenemos estas tres excusas que son las de combate de ellos, o sea, todo el tiempo es los gobiernos anteriores, el COVID-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, Van a estas llegar al son año las, 2030 y van a seguir diciendo lo mismo. te lo juro, o sea, seguramente, y así van a seguir y se van a seguir agarrando de cualquier otro tipo de excusa para seguir justificando la incapacidad que tienen de resolver la problemática y también la incapacidad o la prohibición que tienen ellos de intentar dialogar y sobre todo de retomar o de tomar las propuestas hechas no solo por mi fracción legislativa, por Arena, sino de cualquiera
de los que podíamos decir que son de oposición, porque cada vez que nosotros hacemos algún tipo de propuestas, ellos inmediatamente la engavetan o simplemente no votan por ella y entonces la propuesta no pasó. Y para muestra un botón, Ajá. las últimas dos propuestas que de verdad, te lo digo yo, que ayudaban a la población directamente, una era en el ramo de educación. Nosotros presentamos hace meses una ley para destinar ciertos fondos y que se pudiera invertir en los centros escolares. Pues esa propuesta que nosotros hicimos para la reconstrucción de los centros escolares, que iba escalonado desde las situaciones y era un plan completo para poder desarrollar este proyecto de inversión de una manera transparente, de una manera correcta, para ir sustentando todas las carencias que tenían estos centros escolares, fue engavetada en la mesa de junta directiva y nunca pasó. De ahí salió el otro tema frente a la inflación que estamos viviendo como país, que de hecho El Salvador tiene la inflación más grande de toda la región, y por las pocas medidas y por la poca iniciativa que tiene hoy el Parlamento, nosotros como fracción legislativa propusimos la reducción de los impuestos, de ciertos impuestos a productos de consumo, y también hicimos la propuesta de la suspensión temporal del impuesto del IVA a los combustibles, a la gasolina, a los productos en su mayoría de la canasta básica, al gas licuado, a la energía y a los fertilizantes, porque esa era la única manera con la cual como funcionarios públicos podíamos ayudar y dar un respiro a la población salvadoreña frente al encarecimiento de todos los productos. Y este tipo de medidas venía a abaratar toda la línea de producción que se pudiese estar desarrollando. Pero ¿qué pasó? Le engavetaron. ¿Cuál fue el O problema? sea, César, o sea que cualquier propuesta, independiente el área que sea que ustedes propongan como Arena o tú como persona, ellos siempre van a buscar la forma de engavetarla y no darle solución o no darle trámite por el simple hecho de que son ellos los que tienen la razón o porque solo ellos son los que tienen la palabra. Te lo Totalmente. pregunto porque estuve viendo una investigación periodística de que hay muchas escuelas a nivel nacional que están en situación deplorable. Y aparte de eso, tengo también aquí información en la cual te la voy a poner en pantalla, que vimos que tuviste un conflicto con William Soriano, porque empezaron a discutir en el mal estado de las que estaban en la escuela. Ahora que estabas hablando y estabas diciendo que fue una propuesta que ustedes llevaron, entonces ellos tuvieron que utilizar la misma técnica que utilizan siempre, de autoindignarse y empezar a decir que por culpa de los gobiernos pasados están así. No sé si me puedes contar un poco acerca de cómo fue Claro, esa discusión. de hecho fue en el marco de la propuesta que nosotros hacíamos sobre la inversión en la infraestructura de los centros escolares, y frente a las mentiras y las falacias que se dicen en el Parlamento el día de las plenarias por parte de la bancada oficialista, yo les hice ver a ellos con datos y con prueba en mano que el discurso de decir que la situación del sistema de educación en nuestro país ya no puede ser abordado con la excusa de que es culpa de los gobiernos anteriores. O sea, yo les dije a ellos, o sea, Arena no gobierna desde hace 15 años en el país, Ujú. desde hace 15 años, y todavía siguen culpando a los gobiernos de Arena por la incapacidad que tienen ellos para resolver la problemática que tiene la población hoy por hoy. O sea, a ellos se le olvida que para llegar al poder tuvieron que prometer soluciones y que la gente confió en ellos. Pero hoy que están Así es. en el poder, no pueden cumplir todas esas promesas que hicieron en campaña, y eso pues no los vuelve más que unos incapaces e incompetentes a la hora de ejercer su cargo como funcionario público. Entonces yo en ese momento al colega diputado le hice ver que en los tiempos de Arena pues se recibieron 2000 y pico de escuelas
y que cuando terminaron los gobiernos de Arena, pues se dejó con 5.800 escuelas. Y les hice ver que durante los gobiernos del FMLN, que son los progenitores de Nuevas Ideas, y este nuevo gobierno, se han cerrado más de 700 escuelas, 11.000 secciones de todas las áreas se han cerrado también. Y estamos enfrentando que en los últimos años de este gobierno se ha dado la mayor deserción escolar a nivel nacional. Y Son le echaron la datos culpa a que, la pandemia. claro, son datos que no podés obviar, pero vienen ellos y dicen la culpa es de los gobiernos anteriores porque nos dejaron las escuelas así. O sea, hace 15 años. O sea, no, ya no es los gobiernos anteriores, hoy es la culpa de la pandemia y hoy la nueva excusa es el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, pues. O sea, yo creo que Sí, ellos ey, ya no pero, pueden seguir poniendo excusas frente a la incapacidad que tienen para resolver esta problemática. Entonces ahí pero el lo que me llama diputado la pues se atención, decidió a insultar ajá. y a despotricar ante la falta de argumentos pues que ya todos sabemos que son carentes. Oh, no, pero lo que pasa es que ni siquiera piensan lo que van a decir porque están hablando de los gobiernos anteriores. Bueno, no nos vayamos muy atrás. El gobierno del FMLN, el papá de él era alcalde del departamento de la Unión y él todavía, hasta hay videos y hasta ha salido privilegiado en el Foca Coin de la semana en anteriores programas, Ya tiene a su donde él sale medalla, hablando que, ajá, que sale hablando de que las albabecas, que no sé qué, y después sale hablando mal de la mano que le dio de comer. claro. O sea, De hecho, eso no es tener lo que dignidad. podemos observar no es solo una constante retórica de mentira por parte de los funcionarios de gobierno y de la bancada oficialista. Creo que todos los salvadoreños han sido testigos en donde estas personas pues niegan su pasado rotundamente y tú lo acabas de mencionar, pues tenían familiares que eran funcionarios públicos en los gobiernos del FMLN, que ellos trabajaban en las famosas empresas del FMLN como lo es Alba, que Ujú, eran también asistentes de señalados de corrupción, como aquel que anda huyendo, Sigfrido Reyes, pues esta persona le ujú. servía el café y todo el rollo, pues o sea, Te los y puedo hoy viene, definir en una sola palabra. perdón, Te lo puedo definir en una sola palabra. por favor, Mercenarios. mercenarios, exactamente. Entonces ellos son unos Simplemente. mercenarios políticos que lo únicamente que están haciendo es aprovechándose del cargo público para enriquecerse. Ya todos podemos ver los señalamientos de corrupción y esos famosos contratos que les caen por parte del gobierno a empresas familiares y de alguna u otra manera, pues ellos lo intentan tapar. Ya todos sabemos lo que han hecho con la ley de acceso a la información pública, con los con el Instituto de Transparencia. Ya hemos visto nosotros también, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, la unidad de transparencia e información, pues la quitaron prácticamente. O sea, está ahí en nombre, pero esta no hace absolutamente nada. O, la, o las modifican. Porque yo conozco a alguien que dijo, me parece gracioso, pero a la vez me preocupa, pero no me deja de dar gracia. Es que dice, mi presidente prometió eliminar la partida secreta y la eliminó. Él sí cumple. Ajá, la eliminó el nombre porque se llama gastos reservados. Gastos O sea, reservados. Sí, sí. entonces, no, es que son estratégicos para poder manipular la psicología del ciudadano común y corriente. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso porque esta situación así se sale de las manos, pues es bien Claro. complicado. No, y al final del día crea una indignación en la gente, pero te voy a decir qué es lo más complicado. Yo creo que lo más complicado es que muchos salvadoreños que diariamente tienen que soportar ese millonario aparato de propaganda del gobierno, millonario aparato de propaganda del gobierno para intentar matizar todas las mentiras pues que el gobierno le vende o le mete en la cabeza a los salvadoreños, porque en el caso de la mencionada diputada, estamos viendo pruebas contundentes y es Sí. preocupante que todavía existan salvadoreños o existan
personas que exijan pruebas para demostrar esto. O sea, las pruebas están. Y César, ¿y vos que estás en la asamblea, la has visto cómo se comporta? ¿Le da igual? O sea, siempre anda tranquila, relajada, como que no ha sido ella, Yo o no, yo no, yo se no ve te la sabría angustia. decir a ciencia cierta, pues, porque no estoy en la mente de estas personas, y intentar meterme en una mente de corruptos o de No, no, mentirosos se me hace muy difícil. Entonces, sí. no pudiese decirte cómo ellos actúan o cómo ellos abordan esta situación, pero yo sí te podría decir que hasta cierto punto ha de ser de vergüenza, pues si es que todavía les queda un poquito de vergüenza, que yo lo dudo mucho, Los mercenarios pierden la vergüenza. claro. Así es. César, yo creo que esta primera parte del programa ha sido muy buena. La verdad que ha habido mucha información de por medio y muchos puntos de vista, pero hemos llegado a la mitad del programa. Te quiero hacer la invitación de que me esperes por ahí unos 3 minutos mientras vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Así que espérame un momento por ahí, César. Ya, Listo, ya, y ya yo te regreso espero. contigo. Ya regreso Listo. contigo. Bueno amigos, estábamos hablando en la primera parte con César acerca de muchos temas de interés nacional, pero hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a darle paso a nuestro anunciante Resistencia Ciudadana y también al Foca Coin de la semana. Así que no se deben de perder la segunda parte, porque esta segunda parte va a estar cargada de mucha más información. Todos ustedes que están conectados viéndonos y nos han estado comentando, dentro de poco les vamos a dar un espacio para que podamos si es posible debatir algunas preguntas, algún comentario o alguna sugerencia que ustedes tengan. Gracias por participar, recuerden que ustedes son muy importantes para este programa. Bueno, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el Foca Coin de la semana. Yo sé que lo estaban esperando, así que ya regresamos dentro de 3 minutos por ahí. Y el Foca Coin de la semana es para... Sí logró identificar la voz del diputado en las grabaciones. ¿Nos puede explicar un poco más, por favor? ¿La voz de quién? Del diputado Gerardo No, Aguilar. no. La voz de él no le he dicho yo que la he escuchado bien. He escuchado ¿Cómo lo pudo unos identificar? pujidos. He escuchado unos pujidos y esos pujidos sí son de él. ¿Nos podía explicar un poco más a qué se refiere con eso, por favor? No porque Jojo le hacía así. Ve. Va, eso sí yo lo he escuchado. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia.
excepción de tu regla. Si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario en hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe y no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Hola amigos, sean todos bienvenidos a la segunda parte de su espacio Sin Censura. Recuerden que aquí vamos a estar todos los jueves haciendo patria y defendiendo la República. Así que el día de hoy queremos hablar con ustedes, mostrar mucha información, y para eso hemos invitado a César Reyes, diputado de Alianza Republicana Nacionalista en la actual Asamblea Legislativa. Pero les quiero también hacer la invitación, porque es muy importante, de que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, la cual va a aparecer aquí abajo en la caja de comentarios, para que ustedes, si en algún momento tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta o alguna observación que nos quieran hacer, nosotros estamos pendientes siempre de poderla resolver. Aunque no les contestemos en el momento en el programa, pero vamos a estar tratando de comunicar con ustedes y también hacerles la invitación, y no me quiero tardar mucho, pero muy importante esto. Pueden visitar nuestro website, también va a aparecer aquí abajo en la caja de comentarios. Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestra segunda parte a César, el cual nos ha ayudado a entender, a comprender cómo está funcionando la Asamblea Legislativa y cómo se está destapando la cloaca, las cuales ya no hay de dónde esconderse. César, quisiera esta segunda parte iniciar con la siguiente pregunta. Yo sé que ya vimos como una pequeña parte hace poco de esta pregunta, pero creo que es muy necesario y muy importante tal vez tratar de aterrizarla bien, y sería, ¿ya les dejó de funcionar el mismo discurso de siempre a ellos? Mira, Irving, yo creo que frente a la realidad, cualquier discurso populista que haga esta clase política que hoy nos gobierna, pues poco a poco va a ir perdiendo esa efectividad que tenía en el principio. Ellos hablaban de cambiar al país, pero hemos visto que el país no solo no ha cambiado, sino que en muchos aspectos también ha empeorado. Por ejemplo, en el tema de las fosas clandestinas que se han encontrado, pues no solo en Chalchuapa, sino que también en Nuevo Cuscatlán, que es como la meca de ellos. Hemos visto que el tema y la situación de los desaparecidos es grave día a día. Podemos estar viendo cadenas en redes sociales de familiares buscando a sus hijos, buscando a sus amigos, buscando a sus nietos. Y esta es una realidad en la cual no podés esconder con cualquier tema. O la situación de que la vida hoy en El Salvador se ha vuelto más cara. O la realidad de que
La falta de empleo que existe dentro del país es grave también, o las oportunidades que tienen los salvadoreños para poder desarrollar su proyecto de vida de la mejor manera como les convenga, pues cada vez es más complicado. O la realidad que son 300 salvadoreños diarios, Irving, los que se van Ujú. del país, que son 8.000 salvadoreños al mes. Y según los últimos datos de las autoridades migratorias, estamos hablando de más de 100.000 salvadoreños en el 2021 que dejaron el país. La crisis de los niños que están varados en las fronteras, todo eso es una realidad que no la podemos obviar y que no hay discurso político que esconda esa realidad debajo de la alfombra. No podemos obviar también que si tú le preguntas a 9 de cada 10 jóvenes que qué es lo que quieren ellos, y ellos te dicen claramente que se quieren ir del país porque aquí no encuentran oportunidades. Entonces, todo ese tipo de situaciones, yo sí te podría decir que en algún punto el discurso político que ellos están manejando, pues en algún punto ya no va a funcionar. Y yo creo que lo hemos visto en muchos aspectos. Por ejemplo, todos los martes son Ujú. manifestaciones fuera de la Asamblea Legislativa con respecto a cualquier tema, todos los martes. Sí. Podrán decir, y que no solo somos el 3%, pues. O sea, ¿cómo es que esta gente llega y se manifiesta todos los martes frente a la Asamblea Legislativa con respecto a algún tema? O Pues estábamos veamos las viendo marchas que han estado pasando. las marchas que han estado sucediendo en el país. Estamos viendo también que en redes sociales hoy la gente ya se vuelca a encarar a los funcionarios públicos sobre la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo también la realidad que se vuelve cada día más difícil poder vivir en El Salvador. Entonces, ¿qué discurso político va a poder mermar esta situación? Yo creo que ninguno, porque lo que se tienen que hacer son verdaderas acciones que ayuden a cambiar esta realidad. El problema es que tenés un gobierno que es eminentemente populista, con Ujú. altos índices de corrupción, no solo reconocidos a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Sí. Tenés medio gabinete señalado en todas las listas habidas y por haber de actos de corrupción y antidemocráticos. Podés ver medidas completamente populistas y sin ningún tipo de sentido, como adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué ganancia le ha generado al país el tema de adoptar el Bitcoin? Ninguna, ninguna. Estamos viendo situaciones que el gobierno toma medidas a medias para resolver el problema de la inflación, reducir un 5% del IVA a ciertos combustibles, un porcentaje a la gasolina especial, otro porcentaje a la regular, pero el diésel no lo tocas cuando es diésel lo que más ocupa El Salvador para poder movilizarse y poder realizar todas sus actividades económicas diariamente por un lapso de 15 días nada más, que si ya lo ponemos al punto de vista de la ley, dentro de la propuesta, en la aprobación, en la implementación, ya estás quitando 3 días ahí. Entonces, Sí. ¿por qué están queriendo engañar a los salvadoreños con estas medidas que no sirven para nada? O cuando dijeron que le iban a quitar aranceles a los productos de la canasta básica que se importaban de otros países de Centroamérica, especialmente de Guatemala, cuando por los tratados internacionales que existen, los tratados de libre comercio, pues estos insumos de la canasta básica no pagan aranceles, lo que sí pagan es IVA. Pero ¿por qué no le quisieron quitar el IVA? ¿O por qué no quisieron suspender el IVA completamente? ¿Por qué? Porque son los impuestos los que alimentan a estos funcionarios públicos, porque Así son es. los funcionarios públicos los que no quieren dejar los privilegios cuando se les dicen reduzcan el gasto público, porque estamos viendo una bancada oficialista que todos los fines de semana sale para Estados Unidos. Estamos viendo una vicecanciller poniendo historias ahí en Instagram de visitando tiendas Cartier, pero lo que sucede es que la casta política no quiere quitarse los privilegios.
Y cuando hablan de apretarse el cincho, lo que buscan es que sean los salvadoreños los que se aprieten el cincho. Pero como ellos parasitan de los salvadoreños, parasitan de los impuestos de los salvadoreños, parasitan del tributo que hacen los contribuyentes, del sudor de su trabajo. Por eso no se quieren quitar ningún tipo de privilegios. Entonces, ¿qué sucede? La población debe de darse cuenta de la realidad que está viviendo el país y no solo dejarse llevar por el discurso político, porque hoy sí estamos viendo que son lobos vestidos de oveja. Así es, y estamos viendo de que todo ese disfraz de oveja que tenían los lobos, eh, ya no hay de dónde esconderlo. Porque imagínate, César, yo me pongo a pensar, el discurso populista de él fue sacar como los principales problemas, los principales debilidades de los partidos que estaban actualmente gobernando y los que gobernaban. Ahora que ellos están en esa posición, posiblemente tengan el doble o el triple de problemas que es lo que tuvieron los anteriores gobiernos. Y ahora va a ser más difícil y va a ser más duro para todos ellos porque están tratando de lactar y parasitear, como acabaste de decir, todo lo que pueden porque va a llegar su momento. Así como le dicen, a todo pavo le llega su diciembre. Y les va a llegar, yo tengo la fe que va a ser eso y por eso estamos aquí haciendo patria, por eso estamos aquí denunciando y tratando de exponer cada quien la verdad, porque hay muchas personas y muchas entidades que no lo pueden hacer porque se ven por A o B razón frustrados por no poder hacerlo. Estamos hablando también, yo quería hablar en sí en lo personal, que veo que hay muchos medios de comunicación tradicionales de trayectoria aquí en el país que como que les han doblado el brazo porque no están presentando muchas cosas. Obviamente ellos se rigen bajo un montón de leyes que ellos mismos dominan, los actuales legisladores, los actuales funcionarios, los actuales superintendentes. Pero nosotros aquí, César, estamos mostrando la verdad, estamos hablando sin censura en el programa. Y eso es lo importante. Quisiera preguntarte algo muy importante, o sea, muy interesante, por decírtelo así, el cual me gustaría conocer tu punto de vista como ciudadano. Dejemos a un lado que sos diputado, dejemos a un lado que representas a cierto grupo de la población, dejemos a un lado toda esa trayectoria política. Y esta pregunta va como ciudadano. Ahí la tenés en pantalla. ¿Cuál es tu percepción para El Salvador al finalizar este 2021? Ya que hemos visto un montón de decisiones malísimas, como por ejemplo la Chivo Pits. Esa es una de las cuales en el anuario 2021 vamos a tener por lo menos un calendario que en el mes de febrero marzo se llevó a cabo uno de los principales desaciertos, por decirlo así, del gobierno. Entonces, ¿cómo lo ves de aquí a cuando termine este año? Mira, yo quisiera hacer y quisiera dar ese discurso esperanzador sobre la situación de nuestro país y que pues tuviéramos esa tendencia a la mejora, pero estamos viendo que la realidad del mundo es complicada. Estamos viendo que estamos pues todavía dentro de una pandemia, por ejemplo, que ha hasta cierto punto dificultado la situación del mundo, pero que no es excusa para no salir adelante como muchos países lo han hecho. Lo que yo sí veo del Salvador es que para el 2022, si seguimos por el camino que estamos yendo, en donde este gobierno prefiere o procura medidas populistas sin sentido y no busca anteponer el sentido común para poder resolver la problemática del país, y te pongo para muestra un botón, y justo tú lo mencionaste. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia, con la situación que estamos viviendo nosotros como país, se construya más rápido un hospital para perros que el Hospital Rosales? Sobre todo cuando el Hospital Rosales ya estaban los fondos para poder construir este hospital desde la
desde el periodo legislativo anterior. ¿En qué cabeza cabe construir un hospital para perros más rápido que el Hospital Rosales? Si tanto se habló que el sistema de salud estaba en unas condiciones deplorables. Entonces estamos viendo que el sentido común no es algo que se predica dentro del gobierno, y son este tipo de medidas las que al final del día van a afectar a todos los salvadoreños. O te pongo otro ejemplo. Sí. Cuando hablan del tema del transporte público, por ejemplo, estábamos viendo que la situación del transporte público pues nunca ha sido la que todos los salvadoreños hemos deseado para nuestro país, y que se necesitaba pues sentarse y poder dialogar y poner las cartas sobre la mesa y decir, vaya, miren, esto es lo que se va a hacer. Pero ¿qué hizo el gobierno central? Nosotros como fracción legislativa nos opusimos a que a estos gremios se les otorgara nuevamente el subsidio que se les daba, sin antes anteponerle condiciones y compromisos reales a estos gremios para poder mejorar las condiciones del sistema de transporte. Pero este gobierno no solo no las escuchó esas condiciones, sino que entregó el subsidio y se los incrementó bajo un acuerdo que ellos llegaron a hacer con estos empresarios, pues que se puede decir que son de dudosa procedencia, en el sentido de que se ha visto cómo han negociado con los personajes políticos, pues, y que la mejora del sistema de transporte en realidad ha sido una traba de personajes políticos. Y hay algo que sí te quisiera mencionar. La gran problemática del país es que muchas veces la solución a los problemas está en manos del mismo problema. Sí. Estamos viendo que el problema es la casta política, que lo único que hace es velar por sus intereses personales y económicos, y se olvidan enteramente de la gente. Hoy, en lo personal, me preocupa grandemente ese anuncio con el tema del sistema de pensiones que quieren reformar, porque hemos visto cómo este gobierno todos esos temas los ha abordado pues de una manera que es oscura, o lo ha abordado de una manera que lo que pensaría uno, o piensa la mayoría que prefiere dudar sobre este tema, es que se quieren apropiar de los fondos de los salvadoreños, porque este gobierno ya no tiene dinero, porque ya se endeudó ¿Y en si exceso. ya lo hicieron? Claro, esa es otra ¿Y si situación. Y si ya lo hicieron y no nos hemos dado cuenta, ¿cómo vamos a saber nosotros? Yo creo que la única manera, porque como no existe ninguna institución a la que podamos acudir para pedir esta información, porque ya sabemos que la ley de este gobierno es poner todo en reserva. Este gobierno tiene el récord de las declaratorias de reserva en toda la historia de los gobiernos anteriores. Este gobierno tiene el récord, ¿ya? Todo lo han declarado en reserva. Las modificaciones de la ley de acceso a la información pública eran encaminadas justamente en ese sentido, para que la información oficiosa, que es esa información que todas las instituciones públicas te deben de dar por ley, el gobierno las quería declarar en reserva. Entonces, si hablas tanto de transparencia, si hablas tanto de combate a la corrupción, ¿por qué este gobierno esconde todo? Esa es la pregunta que los salvadoreños se tienen que hacer. ¿Por qué persiguen al que quiere averiguar qué está pasando con los fondos públicos? O el que denuncia. Claro, o el que denuncia. Y yo siempre lo digo, es que a esta casta política se le olvida de que el Estado no le pertenece a un gobierno. El Estado no a una sola persona. Claro, el Estado no le pertenece a un grupo de políticos o a un político nada más sentado en la silla de presidente. Si es que el Estado le pertenece a todos y cada uno de los salvadoreños. César, esa es la situación. ¿Y no te acordás que en una cadena nacional él mismo lo dijo? Yo creo que fue para la pandemia, no me recuerdo muy bien, pero lo que sí me recuerdo, estoy 100% seguro que dijo: cualquier funcionario de los míos
que toque un 5 de más, yo mismo lo meto preso. ¿Cuántos están presos? ¿Cuántos han ido para las Bartolinas? No. Y ahora preguntémonos, ¿cuántos han recibido el indulto del gobierno en turno? Discúlpame, Irving, yo algo sí te lo voy a ser bien sincero. Nosotros teníamos un par de funcionarios en nuestra fracción legislativa señalados por actos de corrupción, que fueron ellos los que provocaron la debacle que tuvimos como instituto político, señalados y acusados por la misma bancada oficialista, y que casualmente cuando renuncian ya recibieron la venia del gobierno, ya recibieron los finiquitos de otras instituciones, y ahora ya no tienen ningún señalamiento. Están formando partidos nuevos. Están formando nuevos partidos políticos. Ya no tienen ningún tipo de señalamiento por parte de las autoridades de gobierno. Y fue un malentendido, dicen. Claro. Y entonces ya recibieron el perdón. Ya pagaron sus penas. ¿Y cuál era la pena? Que no habían renunciado y no se habían vendido. O que no habían provocado todas esas renuncias que provocan o que intentan hacer todos los martes y que dicen que por el desgaste de los partidos tradicionales, que al final del día la mayoría de las personas que están renunciando son porque están señaladas completamente por actos de corrupción. Sí. Eso es lo que la gente debe de saber. ¿Cómo es que funcionarios públicos que estaban señalados por actos de corrupción hoy ya no están señalados por actos de corrupción? Y hoy ya no se habla nada de ellos. Ya fueron indultados, se puede decir, por la clase política y por el poder. Podemos decir que coloquialmente estamos viviendo un circo. Yo creo que no lo podemos decir, yo creo que lo podemos afirmar, porque verdaderamente es eso. Somos parte de un circo que tiene un show barato. Y el problema es, y yo se lo comentaba a un colega, es que no hay semana en que no exista una crisis, o que este gobierno no te vuelque a una crisis. Y así gobiernan los populistas, de crisis en crisis, de crisis en crisis. Entonces la gente se ve en esta vorágine de crisis que al final del día es muy difícil poder decir, hey, alto, lo que está sucediendo es esto, esto y esto. Pero como todos los días tienes crisis, todas las semanas es un tema distinto. Entonces, ahí es donde se vuelve complicado para la población poder darse cuenta de lo que está sucediendo. Otra situación muy interesante que ahorita con lo que estás diciendo se me viene a la mente y digo yo, hey, es cierto lo que está pasando y posiblemente no lo percibimos. Cada semana que pasa hay 2 o 3 casos señalados de funcionarios los cuales se les está como recalcando situaciones indecorosas a la situación que está pasando. Como por ejemplo, o hablándolo coloquialmente o hablándolo en palabras más fáciles, se les está descubriendo corrupción o se les está descubriendo actos indebidos en su forma de gobernar, ¿sí o no? Claro, totalmente. Si te das cuenta, los señalamientos de corrupción que se hicieron en estos días anteriores, ¿qué es lo que sucedió hoy? De la nada sale el gobierno y dice reforma de pensiones, reforma la ley de pensiones. Entonces, ¿a dónde volcas toda la narrativa hoy? A las reformas de la ley de pensiones. ¿Y qué pasó con los señalamientos de corrupción? Uy, quedaron ahí en el olvido. ¿Cuál es la problemática hoy? Que los salvadoreños, que son ahora los únicos fiscales que existen en el país y que son capaces de poder generar hasta cierto punto justicia, se ven obligados a entrar a esta nueva crisis que es la reforma de la ley de pensiones. Pero como no existe institucionalidad para poder investigar los actos de corrupción anteriores, ese tema va a quedar en el olvido. Así como el tema que inició el martes, miércoles, por decir, la corrupción que se le descubrió a la señorita Dania. Totalmente. Ya tipo viernes en la mañana ya va a estar olvidada porque ya va la otra semana otra cosa encima y tapando. Ya nadie va a estar hablando de eso y seguramente vamos a estar hablando con el tema de reforma de pensiones.
¿ya? Así es, Así de sencillo. y entre medio de la reforma de pensiones va a aparecer otro Va caso a aislado aparecer de otro corrupción. caso y de ahí va a ser otro tema que van a poner y cambiar la narrativa. Entonces, al Claro, final del día, si te das cuenta, este gobierno lo único que hace es gobernar para tapar su corrupción. Es lo así único que es. están haciendo. Y esa es la Todas las gran gana de seguir acciones, en el poder. claro, todas las acciones políticas que este gobierno hace no es para solucionar la problemática del país. No lo es para solucionar la problemática del país, sino que simplemente lo es para tapar los actos de corrupción que ellos están haciendo. Porque yo te pongo un ejemplo que de verdad es hasta indignante. Los países cuando discuten las políticas monetarias, que son las políticas de Estado más importantes que tienen las naciones, por ejemplo, Argentina ahorita está hablando con el tema de dolarizarse frente a la inflación que están viviendo ellos con su moneda. Argentina está pidiendo dolarizarse. ¿Y El Salvador qué está haciendo? Uy, es que el dólar se está devaluando, entonces mejor metámonos al Bitcoin. ¿Ya? Esa fue la política monetaria del gobierno de El Salvador y de Nayib Bukele. Y si te das cuenta, fue una discusión de 45 minutos en el Parlamento. La política monetaria de un Estado, 45 minutos, sin Dos ningún tipo páginas de de papel estudio bond con la... técnico. Dos páginas de 17 papel bond artículos, 2 páginas de papel bond. Y cuando les preguntabas a ellos sobre un y con artículo, no te errores lo sabían. ortográficos todavía. Claro, no te lo sabían ni explicar, porque un funcionario público de gobierno que estaba en el gabinete de gobierno decía una cosa y los diputados oficialistas decían otra cosa. Esa es la situación que estamos viviendo como país. Ahora bien, tú decías, ¿se podría decir que es un circo? No, Irving, no se podría decir. Esto es un circo político. Ha firmado un circo. O sea, afirmamos completamente de que es un circo político. Y Sí. estas situaciones, Mira, la única manera que se puede ver o se puede denunciar hoy por hoy es por la fiscalización de cada uno de los salvadoreños. Aquel salvadoreño que viene y por lo menos se dedica a poder investigar y a poder leer y no se deja llevar por el aparato millonario de propaganda del gobierno que tiene a distintas páginas en internet hablando bien de este gobierno, que tiene a todos esos personajes que les pagan para que estén hablando influencers. sobre las mentiras del gobierno, o todas esas situaciones, pues, o que desacreditan los medios tradicionales, dicen ellos, o de oposición, le llaman hoy, que tratan de informar sobre la desinformación que viven los salvadoreños por parte del gobierno. O sea, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy por hoy y que dificulta de que los salvadoreños pues puedan abrir los ojos. Una situación muy triste la que estamos viviendo. Pero César, estamos llegando ya al final de nuestro programa y quisiera hacerte no la última pregunta, sino que solicitarte atentamente una recomendación para la población, ya que lo necesitamos la gran mayoría de personas, porque vos que estás allí en la Asamblea Legislativa te das cuenta de muchas cosas. Posiblemente ustedes están proponiendo muchas cosas que van a ser de ayuda para las personas, para los salvadoreños y todo ese tipo de situaciones que quizás no hay chance de poderlas expresar en otros lados, podrías hacerlo acá y un mensaje hacia la población desde tu persona. Mi mensaje a los salvadoreños, pues yo creo que es sencillo, es a no desentenderse del quehacer político. O sea, es necesario de que los salvadoreños estemos pendientes no solo de lo que hace este gobierno, sino de lo que hacen los funcionarios públicos en sí. Tienen que estar pendientes de lo que hacen el oficialismo y también tienen que estar pendientes de lo que hace la oposición, porque yo te lo puedo decir claramente, muchas de las medidas que se presentan para poder aliviar las situaciones o los problemas que está viviendo nuestro país, pues son engavetadas dentro del Parlamento, o no existe ningún tipo de debate para poder discutir estas leyes. El problema es que se necesita
esa fiscalización ciudadana, se podría decir, o esa responsabilidad que tienen los salvadoreños para estar pendiente de los funcionarios que están en turno, porque estos actos de corrupción que se están dando con pruebas que están siendo reiterados, a donde hay señalados distintos funcionarios públicos de gobierno, en donde han sido mencionados en listas de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que la respuesta del gobierno sea: pero es que esas listas no valen, nosotros vamos a hacer nuestra verdadera lista, y en esas verdaderas listas solo salen todos los de la oposición que ellos quieren señalar. Los salvadoreños se deben de preguntar si la comunidad internacional está diciendo que en El Salvador está pasando algo, si los mismos salvadoreños están viendo que la realidad de nuestro país está siendo difícil y complicada. Pues la verdad que no es tan difícil poder llegar a una conclusión que lo que se está haciendo en el gobierno en turno no es del todo correcto, o que lo que se está haciendo es verdaderamente malo y afecta la realidad de los salvadoreños y afecta pues la prosperidad que pudiese tener nuestro país. Entonces yo creo que el mensaje al final del día es a que la población no se desentienda del quehacer político y que se informe constantemente de lo que está sucediendo y que no caiga en este aparato de propaganda millonario del gobierno que lo que busca es desinformar. Así es. César, no me queda nada más que darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir cámaras contigo, y a la vez también a la población que ha estado pendiente del programa, que ha estado opinando, que ha estado dando sus observaciones. Para nosotros como Movimiento Libertad es un placer tenerte acá como invitado, y espero que haya otra oportunidad más adelante la cual podamos platicar acerca de este tipo de temas. De hecho, la hora se ha pasado volando. Sí. Ha estado muy interesante, pero tenemos que cumplir nuestro horario, César. Lo vamos a dejar No, y para una gracias, segunda parte. gracias, Irving, por la invitación al Movimiento Libertad, a los salvadoreños que han estado pendientes. Pues un saludo a todos, y realidad que siempre es bueno que podamos hablar con libertad todavía cuando podamos hacerlo, y estos espacios pues los debemos de seguir manteniendo, y una gran labor que realizan ustedes como movimiento. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, y a la población pasen buenas noches y los veo próximamente. Bueno, más que todo todos los jueves acá. Y por el momento esto ha sido todo. Gracias César. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.